Gracias una vez más por estar ahí. Para afrontar cómo fue la vida cotidiana durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, recurrimos a la literatura. Como punto de partida, recogemos cómo valoran la relación entre historia y literatura dos maestros de historiadores, Carmen Iglesias y José María Jover. A la hora de centrarnos en la literatura sobre la Guerra Civil, recurrimos a los estudios de la hispanista canadiense Maryse Bertrand, experta en este tema, que ha contabilizado más de 2000 obras. Estamos, pues, ante un universo casi inabarcable sobre el que cualquier selección es subjetiva. Siguiendo nuestros propios gustos y experiencia, hacemos referencia a La Esperanza de Margot, Por quien doblan las campanas de Hemingway, Soldados de Salamina de Cercas o Celia en la Revolución de Elena Fortún. Nos decantamos por esta última que, desde nuestro punto de vista, es objetiva, sincera y aporta datos de la vida cotidiana durante la Guerra Civil en Madrid, Albacete, Valencia y Barcelona. Repasamos la biografía de Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses de Urquijo, más conocida por su faceta de autora de literatura infantil y juvenil. Finalmente, introducimos la novela Celia en la Revolución, completada por Fortún en 1943 durante su exilio en Buenos Aires, pero que no se publicó hasta 1987, 35 años después de su muerte. Este es el pie para, en la sesión presencial del curso, iniciar una ronda de intervenciones de los asistentes para que aporten sus impresiones personales sobre la novela que han leído previamente. Empezamos. Historia y literatura desde la visión de Carmen Iglesias y José María Jover. Carmen Iglesias, catedrática de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad Complutense, académica directora de la Real Academia de la Historia desde 2014 y académica asimismo de la Real Academia Española, dedicó su discurso de ingreso en esta institución a la relación entre historia y literatura. En dicho discurso reivindica la historia como relato, indicando que la historia no es un mero inventario de datos, al ser una escritura y una configuración narrativa, inevitablemente utiliza elementos de ficción y recurre a la imaginación. No obstante, advierte que la ficción histórica requiere rigor, sostiene que la imaginación sirve para conectar hechos comprobables y llenar vacíos documentales, pero siempre sujeta a un método de comprobación empírica y a una disciplina. Otro gran historiador, José María Jover Zamora, igualmente catedrático de Historia de la Complutense y académico de la Real de la Historia, afirmaba que el historiador busca en la obra literaria el testimonio vivo de una sociedad, la manifestación de unas creencias que el autor refleja y frente a las cuales toma partido, bien directamente o bien a través de sus personajes, y se remite, como ejemplo, al que es más obvio, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, según nos sintetiza Enriqueta Vila. Con estas premisas autorizadas y considerando que, a su vez, son tenidas en cuenta por el autor de novela histórica, que en la mayoría de las ocasiones hace una correctísima documentación, podemos considerar a algunas obras de ficción como base interpretativa de la mentalidad, de los usos y de las costumbres de una época o de los detalles de la vida cotidiana. En todo caso, será necesario advertir que sobre dichos aspectos recurrimos a la descripción de un narrador de ficciones, valorar su trayectoria y fuentes documentales y, lo más importante, contrastar con fuentes históricas documentadas la transcripción o la descripción de los hechos que desde la ficción se refieren a realidades pasadas. Novelas sobre la Guerra Civil
1936-1939. Maurice Bertrand de Buñoz es una hispanista canadiense que ha dedicado su vida a estudiar la producción narrativa y literaria relacionada con la Guerra Civil Española, de la que es la mayor experta mundial. En 1982 inició la publicación de su obra La Guerra Civil en la novela, en la que incluía más de 700 fichas descriptivas de novelas en cuyo argumento estaba presente de alguna u otra forma el conflicto español. El Centro Documental de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura tiene contabilizadas ahora, en 2026, más de 2.000 volúmenes donados por la doctora Bertrand. Se trata de un universo casi inabarcable, del que apuntamos una selección subjetiva, de la que podría haber muchísimas más. Entre las obras que comentamos estarían A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España, de Manuel Chávez Nogales, 1936-1937, relatos cortos con base autobiográfica. Está también La esperanza, de André Malraux, de 1938, en la que describe el paso del idealismo revolucionario a un ejército disciplinado contra el fascismo. No podía faltar Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, escrita en 1940, experiencias en el frente de la Sierra de Guadarrama. Asimismo, nos referimos a La forja de un rebelde, de Arturo Barea, una saga muy amplia, publicada entre 1941 y 1946. La tercera parte de esta obra, titulada La llama, está centrada en la batalla de Madrid. Mi idolatrado hijo Sisí, de Miguel Delibes, publicada en 1953, es una sátira moral y social de la clase media de provincias incrustada en la guerra civil. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la España franquista, contamos con 1.000.000 de muertos, de José María Gironella, publicada en 1961, que es continuación de Los cipreses creen en Dios, una saga familiar que transita por el siglo XX y una parte de ellas en el 1.000.000 de muertos durante la Guerra Civil. Tenemos también A soldados de Salamina, de Javier Cercas, publicada en 2001, en la que hay un enfrentamiento muy personal, pero en el que prevalece el rechazo a la locura de la guerra de matar por matar. De 2004 contamos con Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, que son 4 relatos sobre la represión y los fusilamientos. Y hacemos referencia a Celia en la Revolución, de Elena Fortún, publicada en 2016, aunque escrita o terminada de escribir en 1943. Es una referencia a la vida cotidiana durante la guerra en Madrid, en Albacete, en Valencia y Barcelona. Escogemos Celia en la Revolución, de Elena Fortún. De la selección subjetiva anterior, escogemos Celia en la Revolución, de Elena Fortún, que, desde nuestro punto de vista, permite comprobar y relacionar los hechos históricos que describe la narración, según demanda Carmen Iglesias, y se adapta al reflejo histórico de pensamientos y creencias que valora José María Jover para contextualizar las vivencias. Aporta, igualmente, la ventaja de situarnos en escenarios geográficos diferentes, Segovia, Madrid, Albacete, Valencia y Barcelona, con características sociales diferentes a lo largo de la Guerra Civil. Elena Fortún, 1886-1952, seudónimo literario de Encarnación Aragoneses de Urquija, fue una escritora española de literatura infantil y juvenil del siglo XX. Nació en 1886 en una familia vasca de ascendencia noble que sufrió diversas dificultades económicas. Tuvo una educación estricta y cuando falleció su padre dejó de estudiar en el colegio y
y empezó estudios destinados a mujeres. Se casó con su primo segundo, el militar Eusebio de Gorbea Lemy, 1881-1948, y fueron padres de Luis, 1908, y Manuel, 1909, de Gorbea aragoneses. El pequeño Manuel falleció a los 10 años, en 1920, y como consecuencia de ello, la familia se trasladó a vivir a Tenerife. La familia regresó a Madrid y Encarnación se convirtió en socia fundadora del Liceo Club Femenino, creado en 1926. El Liceo Club no era solo un club de lesbianas, como se ha dicho, fue una asociación cultural femenina de mujeres de todas las tendencias políticas que estaba presidido por María de Maeztu, también directora de la Residencia de Señoritas, análogo femenino de la Residencia de Estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza. A Encarnación Aragoneses el liceo le supuso un soplo de aire fresco que le permitió conocer a mujeres que tendrían una importancia decisiva en su vida y posterior fama, como Matilde Ras y María Lejarraga. Esta última le puso en contacto con Torcuato Luca de Tena, propietario de ABC y de Blanco y Negro. María se había quedado prendada y entusiasmada con las historias que Elena había ido escribiendo mientras escuchaba a los niños jugar en el Parque del Retiro. Así fue como, según Marisol Dorero en Los 1000 sueños de Elena Fortún, ésta empezó a colaborar con Gente Menuda, suplemento infantil del Blanco y Negro. En 1926 empezó a publicar con este seudónimo de Elena Fortún, que era la protagonista de la novela Los 1000 años de Elena Fortún, escrita por su marido Eusebio de Gorbea en 1922. Además de articulista, Elena trabajó como secretaria de la Asociación de Mujeres Amigas de los Ciegos y aprendió braille. También estudiará biblioteconomía en el Instituto Internacional de Boston de Madrid. Sus colaboraciones en Gente Menuda crearon interés en el público infantil, especialmente las de su personaje predominante, Celia Gálvez de Montalbán. Debido a esta expectación, la editorial Aguilar publicó algunas historias como Celia lo que dice, Celia en el colegio, Celia y sus amigos, Celia novelista o Celia madrecita. Además de Celia, Elena Fortún creó otros personajes como Cuchifritín, Matonquiqui, Paquito, etc. Fortún tenía una alta comprensión de la psicología infantil y sus libros fueron muy demandados por el público infantil. Asimismo, estuvo influida por las ideas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Sus novelas muestran cómo el régimen franquista puso trabas a la evolución, entre otros, en el plano artístico para las mujeres. Celia abandona sus pretensiones infantiles de convertirse en escritora y acaba integrándose en el rol esperable de madre de la sociedad franquista, cambiando sus sueños de cursar estudios universitarios y ser bibliotecaria o abogado. La voz de Celia se acalla en 1950 con La boda de Celia. Celia se casa, cumpliendo con el fin de sus aspiraciones y anhelos. Celia es la voz de la propia Elena Fortún, de cómo sus ambiciones acaban desmoronándose y ello lo plasma a través de la voz de su propio personaje. La autora, tras la Guerra Civil Española, se exilia a pesar de la oposición de su editor, pero regresa para seguir publicando, especialmente en el terreno del periodismo. No obstante, tuvo problemas con la censura, que ordenó retirar los ejemplares de las librerías de Celia Institutriz en 1945. Elena Fortún mantuvo amistad con las ilustres escritoras como Carmen Laforet o Carmen Conde. Finalmente, en 1952, muere debido a un cáncer de pulmón, dejando una obra inédita de la serie de Celia, Celia en la Revolución, publicada en 1987. Otras obras, El camino es nuestro, Oculto sendero o El pensamiento de Santa Casilda, que también se mantuvieron inéditas, se han publicado recientemente. Celia en la Revolución. La novela fue escrita en 1943 en Buenos Aires, cuando la autora tenía 57 años, y aporta su personaje, Celia de la literatura infantil,
para contar por su mediación sus propias experiencias durante la Guerra Civil en Madrid, Barcelona, Albacete y Valencia. Describe los acontecimientos con gran objetividad desde el punto de vista del pueblo llano. Nos cuenta la primera ola revolucionaria, la violencia represiva de la retaguardia, los bombardeos indiscriminados de las tropas franquistas, la batalla de Madrid y el desabastecimiento, el hambre y la confusión, entre otros sucesos. El libro no se publicó hasta 1987 y una pregunta que nos hicimos es si estábamos preparados como sociedad para asumir una lectura como esta en un momento en el que conseguían el triunfo editorial otras obras sobre la guerra civil con mayor sesgo ideológico. Es un libro sincero, de elaboración necesaria para la autora, bien escrito, objetivo y con poca fortuna editorial, a pesar de que el conjunto de su obra sí tuvo gran acogida en su día. En su prólogo, Andrés Trapiello incide en la idea de las tres Españas, en la que sitúa a Elena Fortún como representante de esta corriente, como espacio político entre las dos Españas, la reaccionaria y la progresista. Personalmente, no lo tengo tan claro. Argumento de Celia en la Revolución. La acción se sitúa tras la sublevación de los militares fascistas en África contra el gobierno legítimo de la República el 17 de julio de 1936. Celia, la protagonista, que tiene entonces 15 o 16 años, se encuentra en Segovia pasando las vacaciones en casa de su abuelo con sus dos hermanas pequeñas. El abuelo, de ideas republicanas, les ordena que viajen hasta Madrid para ponerse a salvo. Cuando ya han iniciado el viaje, se enteran de que el abuelo ha sido fusilado. De esta manera, Celia, sus hermanas y Valeria, trabajadora de la casa y cuidadora de las niñas, se marchan en burro dirección Madrid. Celia se establece con sus hermanas en Madrid, primero en casa de su tía y de su primo, al que arrestan por fascista, y posteriormente en su casa de Chamartín de la Rosa, con su padre, que resulta herido en combate y es ingresado en el hospital. Los bombardeos son cada vez más continuos. Provoca que sea más seguro para Teresina y María Fuencisla, las hermanas pequeñas de Celia, viajar junto a Valeriana y otros niños a Valencia, donde más tarde Celia se reunirá con ellas. Sin embargo, cuando su padre se reincorpora a la lucha y ella es libre de viajar a Valencia, le resulta muy complicado encontrar el rastro de sus hermanas, con las que no consigue ponerse en contacto. Aún así, pasa una temporada en la ciudad y de nuevo, por los constantes bombardeos y tras seguir las pistas de sus hermanas, viaja hasta Barcelona en unas condiciones deplorables. En Barcelona vive una temporada en casa de unas mujeres que le ceden una habitación gracias a los contactos de Jorge, un amigo de Celia que trabaja en el ejército. Allí se reencuentra con su padre y ambos conocen la noticia de que sus hermanas y Valeriana han cruzado la frontera y se encuentran en Francia. Durante el periodo que vive en Barcelona recupera parte de su vida normal, yendo a cenar y comprando ropa que necesita, a pesar del escaso dinero que le queda. Pero llega un punto en el que los bombardeos se vuelven insoportables y su vida se ve constantemente puesta en riesgo, ya que numerosas zonas de la ciudad son atacadas. Tras la toma de Barcelona por el bando sublevado y la situación tan extrema que se vive en Madrid, que aunque resiste lo hace a duras penas, Celia viaja a Valencia y allí toma un barco dirección a Francia para reencontrarse con sus hermanas. Así, a semejanza con el exilio de Elena Fortún desde Valencia a Francia, termina esta obra en la que la protagonista se ve obligada a huir de su país destrozado por la guerra. En la sesión presencial, en este punto, iniciamos una ronda de intervenciones de los asistentes en los que aportan su impresión personal sobre la lectura de Celia en la Revolución, cuyo texto les fue distribuido el pasado mes de diciembre.